Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de Azotv Cable ni de su canal local de televisión. Bueno, un cordial saludo a la comunidad de Samaniego. Mi nombre es Andrés Obando, soy el coordinador del servicio de urgencias. En esta oportunidad darles a conocer un tema que aún sigue siendo importante para la salud de todos nosotros, que es respecto a patología por COVID-19, el cual hemos evidenciado en el servicio de urgencias que aún se siguen presentando casos a nivel aquí de nuestro municipio. Es importante estar insistiendo en esta patología y darle a conocer a la comunidad que el COVID-19 es una enfermedad causada por un virus, el cual es de fácil transmisión, se transmite a través de aerosoles, llámese saliva, expectoración, estornudos, los cuales facilitan aún más el contagio a otras personas. Desde el inicio de la pandemia hemos tenido un sinnúmero de casos, sobre todo al inicio de la pandemia, en la cual nos tocó afrontar tanto a la institución como a nosotros, el personal médico, de enfermería, personal de enfermería de jefes, nos tocó enfrentar esta pandemia, asumimos la responsabilidad, enfrentamos este tipo de patología. La mayoría de los casos sí los pudimos solucionar aquí a nivel de nuestra institución. Lógicamente hubieron pacientes que tenían comorbilidades asociadas, llámese hipertensión arterial, diabetes, patologías autoinmunes, las cuales hacían que se complique mucho más el caso y ellos sí requirieron un tipo de nivel en otro nivel de complejidad. Dando gracias a Dios, pues no tenemos un gran número de fallecidos por COVID a nivel de nuestro municipio, pero sí hubieron casos de conocidos, de amigos, los cuales sí fallecieron tras esta patología. Sí, las recomendaciones van a seguir siendo exactamente las mismas, no han cambiado hasta el sol de hoy. El lavado de manos, si estamos en sitios cerrados, el uso de tapabocas, y lo más importante, y tal vez lo que hemos evidenciado, es la aplicación de la vacuna, la cual sí se ha mirado que ha disminuido las comorbilidades, sí ha disminuido la mortalidad, la morbilidad en este tipo de pacientes. Entonces es de vital importancia recordarle a la comunidad si tenemos vacunas pendientes, quien no se ha aplicado la primera dosis, quien tiene refuerzo pendiente por hacer, lo podemos hacer. La institución hoy en día está brindando o continúa brindando este tipo de manejo. En este momento, por ese inconveniente que tenemos, se desarrolló un plan de contingencia por lo de la gasolina. Se está yendo casa por casa desde el servicio de vacunación a verificar si nuestros usuarios, si nuestra población está vacunada. Entonces el llamado a la comunidad es que recibamos de una manera adecuada al personal de vacunación del hospital, porque ellos nos están ayudando a prevenir complicaciones secundarias a esta patología. Quien tenga falto un refuerzo, quien aún no se ha aplicado su primera dosis, pues con ellas tendrán este tipo de vacuna, la cual nos va a ayudar mucho a nivel de la institución, a nivel personal en cada domicilio, con el fin de evitar complicaciones. Este tipo de patología aún sigue presente en medio de la comunidad. Son síntomas semejantes a patologías virales como son la tos, la moquera, estornudos, el dolor del cuerpo, la fiebre, que es frecuente en este tipo de pacientes, el dolor de cabeza. Y lo que miramos es que si tenemos a este tipo de pacientes que consultan, tiene que haber alguien más enfermo en su domicilio. Entonces uno completa la historia clínica y le comenta al paciente, ¿en su casa hay alguien más con ese tipo de síntomas? En la mayoría de los casos dicen que sí. Entonces es un punto importante que si estamos enfermos o tenemos familiares enfermos, la primera prevención pues va a ser en la casa, luego con nuestros vecinos y luego con nuestros compañeros de trabajo. Por tanto, es importante dar a conocer este tipo de síntomas y que consultemos a tiempo, sobre todo los pacientes que tienen enfermedades asociadas como la hipertensión, la diabetes, enfermedades autoinmunes,
como la artritis, el lupus, la esclerodermia, que son patologías que van a agravar ese tipo de enfermedad por COVID. Entonces es importante vacunarnos, porque el paciente que se vacuna va a tener menor riesgo de complicaciones. Y pues sí requerimos una atención por el servicio de urgencias para realizar una valoración básica, una monitorización de nuestros signos vitales y definir la conducta a seguir posterior a eso. Darle a conocer a la comunidad que en el mes de diciembre se tomaron 11 pruebas, de las cuales una resultó positiva, y en el mes de enero hasta el momento van 6 pruebas, de las cuales una también resultó positiva. Del mes de diciembre tenemos el caso de un paciente adulto mayor de aproximadamente 80 años, el cual se encontró hospitalizado aquí en el servicio de hospitalización, pero tras no obtener una mejoría clínica adecuada, se decidió remitirlo a la ciudad de Pasto. Con posterior egreso de allá, en el momento se encuentran en estables condiciones, pero sí darle a conocer que aún la enfermedad está dentro de la comunidad, aún hay pacientes que se complican, aún hay pacientes que fallecen. De ahí la manera de actuar con la vacunación. ¿Cómo se fabrica la vacuna de Sinovac? La vacuna Coronavac usa la plataforma de vacunas inactivadas. Para lograr la producción se aíslan virus de SARS-CoV-2 directamente de pacientes a través de una técnica llamada lavado broncoalveolar, en este caso de 11 pacientes hospitalizados, 5 pacientes de China, 1 de Inglaterra, 3 de Italia, 1 de España y 1 de Suiza. Este aislamiento permitió tener distintas cepas del virus. En ese momento se decidió usar la cepa CN2, la cual fue purificada. Esta purificación se hace a través de unas células llamadas células Vero. Estas células son extraídas del riñón de los monos africanos. Aunque tranquilo, ningún mono es lesionado para obtener las células. Una vez se obtuvo el primer linaje de las células, se replican solas en cultivos de laboratorio. Cuando el virus se replica en una célula Vero, esta termina rompiéndose, o como lo llamamos los científicos, lisis celular. Una vez la célula se rompe, el virus continúa infectando a la célula que tiene al lado. Este proceso se hace en placas circulares y las primeras células que hacen lisis son las del centro, dejando el virus aislado y purificado en el centro. Este proceso se repite unas 10 veces y se verifica cuántas mutaciones se han generado. Lo interesante de la cepa CN2 es que es tremendamente estable y cuando se replica no produce muchas mutaciones. Luego, el virus purificado es propagado en 50 litros de células Vero y en ese proceso se inactiva químicamente con beta-propiolactona. Este agente químico deshabilita los coronavirus, uniéndose a sus genes, lo que impide la replicación, pero no destruye las proteínas. Finalmente, los virus resultantes son repurificados usando unas técnicas llamadas filtración profunda y cromatografía y se les agrega un adyuvante de aluminio. Este adyuvante se agrega para estimular la respuesta inmunológica, con el fin de potenciar la vacuna. Es muy importante resaltar que este método se usa desde 1950 y es la base de otras vacunas como la polio, la rabia o la hepatitis A. ¿Cómo funciona la vacuna de Sinovac? Una vez la vacuna es aplicada, los virus inactivados son ingeridos por las células presentadoras de antígenos en un proceso llamado fagocitosis. Esta célula termina de destruir el virus y lo convierte en pequeños fragmentos. Esos fragmentos son presentados a las células T colaboradoras. Estas células T son como los jefes de policía que van a decir qué hacer con lo que han detectado. Al mismo tiempo, las células B empiezan a reconocer y hacer fagocitosis del virus inactivado para aprender a hacer anticuerpos. En este momento, la célula T colaboradora se encarga de ayudar a la célula B para que produzca los anticuerpos adecuadamente y cree memoria a largo plazo. Al final, esa célula B se convierte en célula plasmática y se va a vivir a tu médula ósea, donde producirá anticuerpos toda la vida en contra del virus. Sin embargo, a la fecha de creación de este video no sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo duran los anticuerpos y si disminuyen a lo largo del tiempo. Estos anticuerpos estarán en tu sangre y en tus vías respiratorias, esperando a que el virus aparezca para neutralizarlo y no permitir que produzca enfermedad. ¿Qué tan efectiva es la vacuna de Sinovac? Según los estudios, la vacuna se aplica en 2 dosis. La segunda dosis entre 14 a 28 días de la primera aplicación. Es importante recordar que la máxima eficacia se logra hasta 14 días después de la última dosis. A la fecha de creación de este video se ha probado su eficacia en más de 30.000 personas.
su seguridad en 8.840 personas y su inmunogenicidad en 2.608. Se encuentra aprobada bajo uso de emergencia en 29 países. Tiene un precio aproximado de $29.75 en China y se estima que China tiene capacidad productiva para cubrir al 40% de la población global con esta vacuna. Los estudios fase 3 de esta vacuna son estos, los cuales se desarrollaron en China, Brasil, Indonesia, Turquía, Hong Kong, Filipinas y Chile. En estos estudios se determinó que la vacuna tiene una eficacia del 67% para prevenir COVID-19 sintomático. Es decir, que después de la segunda dosis se reduce la probabilidad de que tenga síntomas de COVID en un 67%. Sin embargo, el dato más importante es con respecto a ingreso hospitalario o ingreso a UCI, donde esta vacuna logra una gran eficacia del 89% y disminuye la probabilidad de muerte en un 80%. Ahora bien, al parecer, a partir de noviembre de 2020 empezó a circular la variante P1 o gamma del coronavirus en Brasil, y los estudios hechos en Brasil de esta vacuna, realizados durante la circulación de esta variante, mostraron una eficacia menor, aunque aún no está comprobado, y algunos estudios sugieren que esta vacuna es eficaz contra esta variante. Puede que la vacuna sea menos efectiva en países con circulación activa de la misma. Aún contamos con nuestra área COVID dentro de la institución, aún contamos con el personal encargado, con los informes que se deben manifestar cada mes hacia el Instituto Departamental de Salud. Todo esto, la institución cuenta con la infraestructura para realizar la atención de este tipo de pacientes, cuenta con el personal médico, fisioterapia, el personal de enfermería, que estamos a cargo pues del hospital y a cargo de la comunidad. Darle a conocer también que en general debe haber muchos más casos, ¿no? Porque hay un subregistro debido a que la mayoría de pacientes no consultan al servicio de urgencias, no hay una toma de pruebas como era en época de pandemia, que se trataba de buscar ese tipo de pacientes. Pero sí hemos evidenciado que en la mayoría de los pacientes los síntomas son leves. Ya como les dije anteriormente, los que tienen ese tipo de patologías asociadas puede que se compliquen. De ahí consultar a tiempo. El servicio de urgencias se presta a las 24 horas del día, todos los días del año. Estamos siempre, el personal médico, personal de enfermería, dispuestos a tratar de colaborar a la comunidad y dar una solución oportuna. Una gripa relacionada con el COVID, pues podemos decir en cierta manera que sí, que COVID-19 en esta época se volvió como una gripa, ¿no? Son síntomas similares: dolor del cuerpo, decaimiento, fiebre, dolor de cabeza. Entonces podemos asimilarlo así de esa manera. Ya depende de esta inmunidad en rebaño que hemos desarrollado tras la vacuna a que este tipo de síntomas no se compliquen. ¿No se compliquen a qué? A desarrollar neumonías, en casos más complicados a desarrollar insuficiencias renales, insuficiencias hepáticas, daños pulmonares mucho más complicados. Entonces queremos dar a conocer la importancia que aún tiene la vacunación dentro de la comunidad, porque es la que desarrolla este tipo de inmunidad y hace que los síntomas cada vez sean más fáciles de manejar y no haya complicaciones. Mitos respecto a las vacunas hay demasiados, ¿no? Que produce esterilidad, que produce alteraciones en los huesos, que disminuye las defensas, que causa infartos. Pues eso debe estar en estudios, ¿no? Porque fueron vacunas que se implementaron de una manera rápida con el fin de disminuir este tipo de complicaciones que genera esta patología. Pero sí hemos evidenciado que la vacunación sí disminuyó las complicaciones, sí disminuyó la morbilidad, disminuyó la mortalidad. Entonces, aún no hay estudios, aún no hay casos de reporte en el cual digan tal vacuna está generando ese tipo de síntomas. Al inicio se hablaba de que alguna vacuna generaba alteraciones o generaba riesgo de trombos a nivel de los vasos sanguíneos, pero las vacunas están aún, las contamos en toda institución con el mismo tipo de vacunas, ya han sido supervisadas por los entes de salud, el INVIMA. Entonces nosotros pues confiamos que no están generando ningún tipo de alteración. Pero sí lo que se ha evidenciado es que disminuyó la mortalidad de los pacientes y eso es lo que en realidad importa en el momento. Como todo tipo de vacuna,
el cuerpo se expone a este tipo de anticuerpos, el cual se le está inyectando, y va a haber algún tipo de síntoma o de reacción adversa, fiebre, dolor del cuerpo, decaimiento, pero pues son síntomas que se manifiestan como lo vemos en los niños, en los cuales también se aplican las vacunas, también le va a dar fiebre, dolor del cuerpo, decaimiento. Entonces son síntomas básicos, son síntomas leves, los cuales se pueden manejar en domicilio de una manera mucho más fácil. Fueron días muy complicados, fueron días difíciles, sobre todo al inicio de la pandemia, pues donde no se tenía un manejo establecido, un protocolo establecido ante el actuar ante este tipo de patologías. Hay que resaltar la labor de todo el personal, de todas las instituciones de salud. Hubieron mucho personal que renunció, hubieron personal que se decidió retirarse de los servicios de salud, no solo de aquí, de varios municipios, de varias instituciones del país y me imagino pues del resto del mundo. Pero lo importante es que logramos salir adelante, logramos establecer un protocolo de manejo aquí en la institución, aquí en el Hospital Leonesitas Villegas de Santos, pudimos colaborar a la gente. Hubieron casos en los cuales se nos complicaron, que hubo la necesidad de remitir. Fue una época muy difícil, ¿no? Hubo pacientes que tuvimos que remitirlos hasta Tumaco, otros a Ipiales, otros a Pasto, época en la cual no había en el departamento de Nariño una cama de unidad de cuidados intensivos. Teníamos que manejarlos aquí, a pesar de que no contábamos con especialistas. Logramos establecer un protocolo de atención, logramos establecer unas líneas de atención aquí en el hospital con el fin de ayudar a la comunidad. Darle a conocer a la comunidad que podemos decir seguimos en pandemia, por tanto la vacunación es de vital importancia. La prevención en nuestra casa es de vital importancia, incentivar el lavado de manos cuando lleguemos de la calle, incentivar el uso de tapabocas si vamos a estar en un sitio cerrado, si vamos a estar en un sitio, si vamos a viajar a una ciudad donde vamos a encontrarnos con muchas más personas que no conocemos si están enfermas o no. El uso de tapabocas va a ser como vital prevención en este tipo de situaciones. De igual manera, si tenemos familiares que están enfermos en nuestro domicilio y tienen patologías asociadas, como les nombraba anteriormente, y tienen síntomas respiratorios, dificultad para respirar, fiebre, tos, dolor del cuerpo, decaimiento, pues deberán consultar el servicio de urgencias para la respectiva toma. Aquí es importante dar a conocer que la toma pues tiene unos días, ¿no?, para tomarse y que podamos tener un resultado positivo. Ya, porque si un paciente refiere que viene con unos síntomas de 1 o 2 días, vamos a tener un falso negativo, porque en esos 2 días no se puede tomar la prueba, pero tal vez sale negativa y el paciente a los 3-4 días ya la manifieste la enfermedad o en laboratorio salga positiva. Por tanto, no es que llegue a urgencias un paciente con 1 o 2 días y no le queramos hacer la prueba. Lo que pasa es que la prueba debe tomarse aproximadamente entre el 5.º y el 10.º día de síntomas, para tener un resultado fiable, un resultado que podamos valorar con confianza. Porque ha habido muchos casos en los cuales tenemos pacientes con sintomatología típica de COVID, fiebre, dolor del cuerpo, decaimiento, es más, algunos con alteraciones del gusto y el olfato, pero hemos tomado la prueba y esta ha salido negativa. Entonces, darle a conocer a la comunidad que contamos con los reactivos para la toma de prueba, contamos con el servicio de urgencias, contamos con el servicio de hospitalización y pueden acercarse en cualquier momento, bien sea para una atención, bien sea para una explicación respecto a la patología y todo lo que gusten. Está escrito, está descrito, está evidenciado que las vacunas salvan vidas, disminuyen la mortalidad. Entonces, pienso que es de vital importancia la vacunación en toda la comunidad, en todas las edades.